Debate de los cívicos cruceños con candidatos. Asistieron 2 de casi una decena. ¿Qué opinas? Un pacto que incluya políticas que fortalezcan las economías locales de cada uno de los municipios y gobernaciones. La educación tiene que ser libre y crítica en cada uno de ellos. Tiene que haber seguridad jurídica y un Estado que funcione sin adoctrinar. Y finalmente, en un escenario donde la unidad parece un sueño lejano, lo interpelamos. ¿Están dispuestos a comprometerse desde el Poder Legislativo a construir acuerdos de gobernabilidad frente a cualquier intento de sabotaje o continuismo autoritario? Bolivia no puede esperar más. Santa Cruz no puede esperar más. El tiempo de la pasividad y la indiferencia ha terminado. Hoy, el pueblo boliviano, representado mediante sus instituciones en este foro, exige respuestas claras, compromisos firmes y una visión de futuro que nos devuelva la esperanza. Hemos invitado a los candidatos de las fuerzas democráticas que tienen la posibilidad de ser gobierno y que previsiblemente tendrán representación parlamentaria. Agradezco aquí la presencia de los candidatos Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina. Y ustedes ven 2 sillas vacías. Ahí tendrían que haber estado sentados Manfred Reyes Villa y Rodrigo Paz. Pero ellos han preferido darle la espalda a Santa Cruz. Han optado por rehuir a la cruceñidad y evadir el escenario democrático. Primero confirmaron su presencia y a último momento, en las recientes horas, desistieron. La ausencia de ambos no solo es un desaire, es falta de valoración al peso específico que representa Santa Cruz y que se merece el país. Por principio, por lealtad a nuestras convicciones, no hemos invitado a quienes han saboteado nuestro desarrollo, a quienes han conspirado contra nuestro crecimiento, a quienes nos han perseguido y confiscado nuestra libertad, a quienes nos han ultrajado con total impunidad. Tampoco hemos invitado a sus cómplices. Este es un encuentro por la libertad y aquí no entran nuestros carceleros. Aquí estamos con quienes tenemos la esperanza de reconstruir Bolivia para encontrarnos en horizontes similares. A ustedes, candidatos, les decimos, la historia lo jugará. La oportunidad de reconstruir Bolivia está en sus manos. No la desperdicien. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Pregunta realizada durante un cabildo multitudinario. Esa pregunta se transformó en un proyecto y ese proyecto dio lugar a una herramienta que va a guiar nuestra relación con el Estado boliviano. Y ese proyecto se supone que debe aplicarse en una situación de democracia. El diagnóstico de aquel proyecto es la destrucción del país. Por eso es que en este encuentro nos planteamos reconstruir Bolivia y eso solamente va a ser posible teniendo democracia. Bienvenidos a todos. Nos acompañan el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stelo Corchamanidis, el primer vicepresidente, Agustín Zambrana, y el segundo vicepresidente, Dino Franco. Ellos serán los panelistas de esta noche y los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Agradecemos a la Red 1 por la transmisión en señal abierta y también a través de sus redes sociales. También esto se transmite a través de la señal del Comité Pro Santa Cruz en sus redes sociales. Un agradecimiento especial al Hotel Novotel. Voy a explicar brevemente la metodología. Habrán 3 bloques temáticos. En cada uno de ellos habrán 6 rondas de preguntas. Al inicio, durante una ronda, los candidatos responderán la pregunta que el moderador les formulará y posteriormente las repreguntas que a su turno harán los panelistas. La ronda completa no va a exceder de 5 minutos. Las preguntas se ajustarán específicamente a la temática del bloque y no serán las mismas para cada candidato. Cada candidato tendrá 2 minutos para responder y luego 30 segundos para contestar cada repregunta. En el primer bloque estaremos hablando de autonomía. Las preguntas serán planteadas por el moderador. En el segundo bloque estaremos hablando de economía. Las preguntas tendrán una participación mixta. En el tercer bloque, democracia, las intervenciones estarán a cargo del panel. Como ustedes habrán visto, este encuentro fue diseñado para que tenga 4 participaciones. Finalmente 2 de los candidatos desistieron participar. Se hizo un sorteo previo para definir quién comienza. Habiendo quedado 2 candidatos, las preguntas impares van a ser para el candidato Jorge Tuto Quiroga y las preguntas pares para el candidato Samuel Doria Medina. Vamos a comenzar entonces con el bloque de autonomías y competencias. Presentamos el video. La ley
número 070 a Elizardo Pérez se ha convertido en un instrumento adoctrinador antes de aportar al bien del estudiante. No ha beneficiado al mejoramiento de la educación, tampoco a la formación intelectual de los maestros y los maestros. Como vamos a restaurar este proceso para poder entender que esa ley no ayuda a la educación. ¿Cómo se pretende especializar la educación? Desde el hospital de La Pampa, la línea y aquí en hospitales no nos quieren atender. No quieren atender ni un calmante. ¿Qué inteligencia que tenemos nosotros aquí? Ahorita los medicamentos no a lo menos la gente pobre, la que más no tiene ni para comer. Yo no sé cómo van a solucionar el país. Autonomía departamental y modelo de Estado es el tema del que vamos a hablar inicialmente con nuestro candidato Jorge Tuto Quiroga. El Departamento de Santa Cruz, a través de multitudinarios mandatos expresados en cabildos, ha planteado la necesidad de una nueva relación con el Estado boliviano y la implementación gradual de un plan de acción para la autonomía. Esta demanda refleja aspiraciones de mayor autonomía y reconfigurar el modelo de Estado. ¿Cómo aborda o cómo abordaría su gobierno la demanda de Santa Cruz para establecer una nueva relación con el Estado? ¿Y cuál será su plan concreto para avanzar en una ampliación gradual de las competencias para darle a las regiones mayor autonomía? Tiene 2 minutos. Gracias Telo, gracias Agustín, Dino, Delmar, paz presidentes, buenas tardes Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Autonomía total es nuestra propuesta. Voy a hablar rápido de recursos, responsabilidades, salvataje e ingresos futuros. Los recursos, hoy se eroga 17.748 millones de dólares, 78% del gobierno central, 22% de gobiernos territoriales y regionales. Estoy excluyendo Fuerzas Armadas, otros órganos del Estado, las competencias que manejan los gobiernos. Tenemos que atrevernos, y lo estamos planteando así, a descentralizar salud, educación y seguridad para que el sueño y la lucha de Santa Cruz se hagan realidad con la autonomía total. Eso significa pasar esas competencias en la parte de salud de primer nivel a los gobiernos municipales, segundo, tercer nivel a los regionales e incluso en lugares como Santa Cruz hasta el 4º nivel. Hacemos eso. Lo mismo en educación, los recursos. De los casi 18.000 millones de dólares, 62%, no 50, 62% van a los gobiernos regionales y locales, 38% quedan en el centralismo. 11.000 a 7.000 más o menos, 11.000 en la parte regional y local. Esos son los recursos y responsabilidades. Hacia futuro, un pacto fiscal debe contemplar que la tributación se debe basar, cuando se trata de salud, educación, en tributación personal. Cuando hay recursos para infraestructura, más la cobertura regional como fue el IDH. Y tener un incentivo que recauda más, recibe más. Y finalmente, salvataje. Tenemos que hacer el programa internacional de traer dólares y salvar universidades, alcaldías y gobernaciones que hoy están periclitando. Si usted llega a ser gobierno, una vez posesionado, ¿en qué tiempo ya nuestras gobernaciones van a tener, nuestras gobernaciones y nuestras alcaldías y también las universidades públicas van a tener la disponibilidad de los recursos para ya empezar a ejercer autonomía? Gracias, Telo. Lo que estamos planteando es que en el presupuesto del próximo año, tomando en cuenta que en marzo hay elecciones, y si me preguntas, quiero pasar los ítems de profesores, médicos y enfermeras al actual alcalde de Santa Cruz, prefiero esperar a que elijan uno mejor para que lo podamos hacer en mayo. Y mi segundo. El programa de salvataje es al principio. Los 12.000 millones de dólares se monetizan orgánicamente y hay que hacer un programa de salvataje, Reinero, para universidades, alcaldías y gobernaciones que hoy están en una situación insostenible porque dependían de ingresos volátiles como el del IDH. Rapidingo, entonces por estas fechas al año ya no tendríamos a estas personas haciendo cola, pidiendo medicamentos, durmiendo en el piso en los hospitales y sobre todo que los niños vayan a las escuelas y tengan un pupitre. A estas alturas del próximo año, ¿quién cuida a tus enfermos? Depende de las autoridades que tú vas a elegir a nivel local y regional. ¿Qué pasa en las colas? No hay ítems que no vienen de La Paz, la infraestructura de la gobernación, el equipamiento de la alcaldía, y cuando no recibes el servicio no sabes ni a quién darle un carajazo, porque no sabes quién te está fallando. Hay que tener la responsabilidad en manos de la gente que elijas. Y un tema aquí es, Telo, cuando elijan alcalde y concejales, no les pidan solo luz y enlocetado, pídanles que van a tener la responsabilidad sagrada de curar a los enfermos, educar a los hijos y darte seguridad en las calles para que no te manden brigadas a reprimirte y a palearte, como vimos en el video, y que fue salvajemente agredida a Santa Cruz. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta era para el candidato Samuel Doria Medina, pero tuvo que salir en algún momento, así que pasamos a la segunda pregunta para el mismo candidato. Caramba, ya estoy pensando, ¿seré yo? Ya estoy. Vamos a seguir hablando de autonomía, Tuto, pero ahora vamos a hablar específicamente de competencias, de las competencias autonómicas. El plan para una nueva relación con el Estado propone 2 fases. De la primera vamos a hablar con Samuel, pero yo le voy a hablar de la segunda. La primera implica no tocar la Constitución. La segunda implica sí reformar la Constitución. Bajo esa reforma de la Constitución,
se plantea en este proyecto aumentar las competencias que son exclusivas de los departamentos, subir de 36 competencias que no son suficientes a 57 competencias exclusivas en el nivel departamental y elevar de 43 a 48 las competencias exclusivas de los gobiernos municipales. Además, mejorar la cualidad de las competencias concurrentes y compartidas. Esto tiene que ver con la distribución de responsabilidades normativas y de ejecución. ¿Usted está de acuerdo con esta ampliación de competencia y con esta mejora en la cualidad de las competencias para las entidades territoriales autónomas? Y de ser así, ¿cómo implementaría un gobierno suyo un modelo autonómico asimétrico, diferenciado, que permita a los departamentos que tengan vocación y que quieran ejercer autonomía, profundizar su desarrollo de manera particular? Gracias, Delmar. Me gusta cómo has planteado la pregunta. Cuando empezó esta lucha, y aquí hay varios de los héroes de esta lucha, donde el modelo cruceño se trataba de propagar a todo el país y ha habido, a pesar de 20 años, aciagos y nefastos, cierto éxito, y vamos a garantizar que ese modelo cruceño se haga realidad. ¿En qué se basa? En la libertad de la propiedad individual, de tener regalías justas y de tener autonomía en la gestión. El Alto hoy día tiene una alcaldía municipal autónoma porque Santa Cruz luchó para tener autonomía municipal. Hoy día Potosí tiene autonomía regional y gobernador electo porque Santa Cruz se puso de pie en el Cristo para tener ese modelo. El sistema de servicios donde uno es socio de nivel individual fue el legado de Santa Cruz. Es la hora de profundizarla. Creo profundamente en ese documento que se ha hecho acá, que ha mostrado en el... ¿Todavía un minuto? Sí, sí. Digo yo, lo estoy mirando. Ya, el nuevo relacionamiento con el Estado. Los invito a tomar las cosas, a tomar la oportunidad de que vamos a tener una mayoría aplastante para cambiar 20 años de centralismo y estatismo, para hacer la autonomía total y dejar de hacer empresas que no sirven de nada de parte del Estado. Esa es la oportunidad histórica, e ir a la autonomía total con el aumento de competencias, pero claramente se tiene que descentralizar la salud, la educación y la seguridad para ir a fondo, junto con el hecho de que puedas tener la Comisión Agraria Departamental no sujeta a sabotajes para que cada región crezca. Tú decías, autonomía asimétrica. Me recordaba que yo planteaba federalismo asimétrico. Juan Carlos Urende y mucha gente de acá me convencieron que era mejor la autonomía asimétrica por las diferencias que tenemos y hacer la realidad para que funcione. Y lo último, el relacionamiento con el Estado. Presume el título del documento que el Estado es ajeno. No, señores, vamos con Santa Cruz a tomar el Estado y que los mejores cruceños, como venían, vamos a ir a La Paz a cambiar toda Bolivia. Tuto, específicamente, ¿usted está de acuerdo con aumentar el menú competencial, aumentar las facultades que tienen los departamentos? Yo le preguntaba, subir de 36 a 57 competencias departamentales. ¿Usted viabilizaría esa posibilidad? Voy a viabilizar esa posibilidad y concreto. No existe autonomía total si les doy unas cuantas competencias y no pasamos los ítems de salud, educación y la seguridad a las regiones. Para mí ese es el tronco de esto. Eso, con los recursos existentes, sin aumentarlos, sin hacer nuevos tributos, sin hacer el programa del salvataje, eso conlleva 62% a las regiones y los municipios para que allá sepas quién está curando tus enfermos, quién está educando a tus hijos y no los adoctrinen para que queden aplazados en matemáticas y terminen como Baldor García Linera. Tuto, rapidito. ¿Y qué pasa con aquellos gremios o aquellos que hoy día están en el centralismo y que no van a ceder ante esta posición que planteas? Muy buena pregunta, Agustín. Hemos vivido esto varias veces. Que en paz descanse Tito Osdevila. Hizo una reforma educativa, la impulsamos y había un slogan sencillo, 200 días de clase por los niños. Y había resistencia gremial y sindical, como la señalas. Por eso hay que tener en cuenta qué es lo que importa. ¿El intermediario o el beneficiario? El que interesa es el beneficiario, el niño que quiere ser bien educado. Y por cada profesor hay 20 niños y hay muchos profesores noblemente quieren enseñar y tienen que responder a las autoridades locales que los van a contratar. Bien, ahora vamos a hablar, candidato Samuel Doria Medina. Seguimos hablando de autonomía sobre la base del proyecto Nueva Relación con el Estado. La pregunta formulada anteriormente hacía referencia a modificar la Constitución, pero también se puede hacer autonomía sin necesidad de tocar la Constitución. Para eso es necesario hacer un barrido legislativo. La autonomía, decía el presidente en su discurso, ha sido secuestrada por el centralismo porque se han mutilado su competencia y no solo eso, lo más grave es que se ha criminalizado su ejercicio. Se han puesto candado legislativo. En una primera fase, sin tocar la Constitución, el proyecto para una nueva relación con el Estado se propone romper las leyes que nos esclavizan y que obstruyen el desarrollo autonómico, mediante acciones jurídicas y normativas, insisto, sin modificar la Constitución. Esa es la primera fase. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será la estrategia jurídica y administrativa concreta de su gobierno para eliminar y modificar aquellas leyes nacionales que invaden o cercenan las competencias ya atribuidas a las autonomías departamentales y municipales? Muy buenas tardes. Un saludo al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a los past presidentes y hacer mención especial a Luis Fernando Camacho, past presidente del Comité Cívico, que hoy se encuentra secuestrado por el gobierno en Chonchocoro. Nuestro saludo desde aquí. Antes de contestar su pregunta concretamente, creo que es bueno poner el marco del tema de la autonomía, lo que nos preocupa.
Porque estamos hablando de que Santa Cruz quiere más poder, los departamentos quieren más poder. ¿Y en qué consiste el poder? Como el propio trabajo que han hecho sobre la nueva relación establece muy claramente, el poder son decisiones y recursos. En eso consiste el poder. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años se ha definido una serie de atribuciones, 36 en la Constitución, que se las ha congelado, no se ha aplicado, se ha emitido una serie de leyes, decretos para que no se apliquen y se les ha quitado recursos. Entonces, claramente, no se ha compartido el poder con las regiones, menos con Santa Cruz. Entonces, desde luego, vamos a eliminar todas esas leyes para, en una primera etapa, que se apliquen esas 36 atribuciones y más adelante se puedan ampliar. Gracias. Querido Samuel, ¿cuándo concretamente se va a hacer eso si asumís el gobierno el 8 de noviembre? En 100 días, carajo. Eso que queda como un compromiso, que en 100 días tendríamos todas estas leyes ya ingresadas desde el Poder Ejecutivo en proyectos para que sean estos considerados en el Legislativo, ¿correcto? Sí, señor. Así que termine la elección, vamos a poner a trabajar equipos para que no se improvise de ninguna manera y vamos a tener listos todos los proyectos de leyes, de decretos que sean necesarios para que a la brevedad podamos avanzar y dar una señal muy clara de que hay un cambio profundo y verdadero. Gracias. Seguimos hablando de autonomía, Samuel, descentralización institucional y nombramiento de autoridades. Parte de este esquema autonómico que plantea la nueva relación con el Estado es la descentralización de las instituciones. Para que la autonomía sea eficaz, no basta solamente transferir competencias y eliminar estos candados legislativos a los que hacíamos mención. También interesa para el desarrollo de este proyecto descentralizar las instituciones estatales clave, como por ejemplo el Ministerio Público, la Contraloría, el INRA, ASFI, entre otras, y también el procedimiento para el nombramiento de autoridades administrativas, judiciales, electorales, pero a nivel departamental. ¿Qué acciones concretas, Samuel, tomaría su gobierno para llevar a cabo una descentralización institucional y de nombramientos, y cómo aseguraría un gobierno suyo que esto fortalezca la independencia y eficacia de estas entidades en las regiones? En primer término, que funcione la Comisión Agraria. Ahí se establece la posibilidad de nombrar una serie de actividades. Entonces, lo que pasa es de que nunca han hecho el quórum necesario para que funcione esa Comisión Agraria. Vamos a hacer funcionar esa Comisión Agraria y nuevamente veremos que funcione, que avance y después, si es necesario que se incluya más autoridades para que sean nombradas localmente, lo haremos. Pero comenzaremos con lo que estaba previsto y no se ha avanzado hasta el momento. Creo que hay muchos aspectos que están previstos, que están claros, pero no los han querido hacer que funcione y el director del INRA nunca se ha presentado a la cantidad de reuniones que se ha convocado y por lo tanto no hemos podido poner en práctica ese mecanismo. Ese mecanismo lo pondremos rápidamente en práctica. Samuel, rapidingo. Para que funcione, y hablando específicamente del INRA, para que funcione la Comisión Agraria, el que hace quórum es el director del INRA a nivel departamental. Y obviamente no funcionó nunca porque era puesto por el centralismo. De manera inmediata, cuando usted entre a gobierno, si llega a hacerlo, ¿qué haría para que se cambie ese punto específico y ya no sea el director del INRA puesto a dedo y dirigido automáticamente y tenga la obligación de que la Comisión Agraria funcione para que todo lo demás empiece a funcionar fácilmente? Bueno, conocemos que hay una serie de autoridades que han sido cómplices en los avasallamientos, han sido cómplices en la invasión de tierras fiscales. Obviamente que eso hay que cambiar rápidamente y que rindan cuentas ante la justicia. Y hay una serie de denuncias contra el director del INRA y no solamente contra él. Entonces esas serán autoridades que se tienen que cambiar de acuerdo a los procedimientos de ley. Vamos a hablar ahora de la gestión autonómica en materia de educación para el candidato Jorge Tuto Quiroga. Y explícame que se puede quedar sentado si quiere. Si gusta puede quedarse sentado, Samuel, para responder cómodamente las preguntas que le vamos a formular. Y si gusta ya también. Como usted quiera. Vamos a hablar de autonomía, pero en materia educativa, Tuto. Nos interesa hablar sobre todo de que la educación regional sea adecuada a los contenidos y a las particularidades de cada región. La Constitución asigna a los departamentos competencias clave en educación superior y currícula regionalizada, aunque la estructura y el currículo base del sistema educativo son centrales. Esto genera una dicotomía y desafíos para adaptar las realidades educativas a sus particularidades. ¿Cómo impulsaría su gobierno una mayor autonomía educativa para que los contenidos pedagógicos, para que nuestros niños se eduquen de acuerdo a su realidad regional, respetando su idiosincrasia y su cultura en cada departamento? Gracias, Delmar. Lo he señalado en la primera parte de la intervención.
Creo firmemente y la vamos a llevar adelante en la autonomía total, donde la educación y los ítems pasan a las alcaldías. Que las alcaldías son las responsables de manejar toda la parte educativa con los ítems y los estudios técnicos en colegio. Las gobernaciones, junto con universidades, son responsables de la educación superior y la educación técnica superior. Ahí tiene que jugar un rol el gobierno departamental en exactamente lo que está señalando. El diseñar la currícula y la forma de educar adecuada a la región en la que se está enseñando. Claramente puede haber más formación técnica en agropecuaria, en Santa Cruz y Beni, más en minería, en la parte de Oruro y Potosí, más en producción vitivinícola en la parte de Tarija, porque no solamente que la educación debe adecuarse a la realidad de cada región, sino que la formación técnica de colegio y la superior con las universidades para llevarla adelante de la mejor manera de formar a los niños para el futuro. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Hemos tenido la autonomía castrada. ¿Por qué? Porque este era un gobierno centralista que a regañadientes aceptó constitucionalizar la autonomía, pero después la cercenó sistemáticamente, porque tener el poder central te permite doblegar a los sectores productivos, reprimir las protestas cuando te mandan policías que no son del lugar, estilo la Revolución Cubana. ¿Por qué pusieron a un argentino a cargo del paredón? Porque los cubanos no querían fusilar a sus compañeros de curso. Ellos hacen lo mismo en la parte de represión, y en la parte de educación lo que querían es adoctrinar y no enseñar. Si queremos enseñar, tenemos que descentralizar la educación a los municipios y el diseño curricular a las regiones. Esa es autonomía total. Tuto, ¿significa que vamos a tener una educación regionalizada, como se viene pidiendo desde hace décadas por todo el país? Cada región podrá tener su educación cultural, su educación política, económica dentro de estas currículas. ¿Eso es un compromiso? Sí, es un compromiso nuestro, firme y claro, porque sabemos cómo ellos manejan desde el centralismo el adoctrinamiento. ¿Cómo? En referencia a lo que decían, sabotean la instalación de la Comisión Agraria Departamental cuando el centralismo no viene. Ayer han saboteado la sesión del Congreso porque 3 secretarios no había. Sabotear saben, construir y descentralizar ni idea. Tenemos que trabajar de esa forma. Incluso cito el ejemplo final sobre esto, Agustín. Fíjense cómo de acuerdo a la época del año dicen, se posterga la vacación, se prorroga la vacación. Tiempo. Y es muy diferente el clima en Pando que en Oruro, si se dan y no se han dado cuenta hasta ahora. Tuto, rapidingo. Entonces, para que los padres estén tranquilos, nos vamos a olvidar de la ley Avelino Signani y nuestras regiones van a poder marcar el norte y el aprendizaje de nuestros niños sin adoctrinamiento. Exactamente, Estelo. Chau, Avelino Signani, vamos a educar, no a adoctrinar. No más que aprendan quién era Fidel Castro, Hugo Chávez, no más estadios y aeropuertos nombrados por estos señores nefastos. Me duele en el fondo del alma que en el mundo tecnológico y digital, de cada 100 niños, en el único examen internacional que vimos en el año pasado, 3 aprobaron matemáticas, los otros 97, Baldor García Linera, y el aplazado en matemáticas termina comunista, marxista, adoctrinador. Tenemos que cambiar para educar para el futuro a nuestros niños, a nuestras niñas, para que vivan en el siglo XXI. ¿Qué mecanismos implementará para asegurar que los recursos económicos, humanos y materiales asignados a estos niveles sean suficientes y se utilicen de manera transparente para mejorar la calidad educativa? Primero, como decía en la intervención, los recursos existentes pasan de 78-32, 78 al centralismo, a 62 descentralizados con la autonomía total. Segundo, impuestos futuros bajo los principios de que hay que coparticipar para educación y salud en base al número de personas, para infraestructura en base al territorio, y dando premio a la región que recaude más de impuestos, porque el que más recauda, más se ayuda y más debe ser colaborado. Y lo último, el salvataje económico al principio del gobierno de universidades, alcaldías y gobernaciones. Ahora hacemos la última pregunta correspondiente a este bloque y la vamos a hacer en materia de salud dentro de autonomía. Samuel, la actual distribución de competencias en salud otorga a los departamentos y municipios la gestión de distintos niveles de atención, pero las políticas generales son compartidas a nivel central. ¿Cómo garantizaría su gobierno una mayor autonomía y eficacia de la gestión de salud a nivel departamental y municipal, fortaleciendo sus capacidades para asegurar una atención de calidad adaptada a las necesidades de cada región? Gracias, Delmar. El tema de la salud es mucho más complejo que el de la educación. En educación, la cantidad de recursos que asignamos es de 8% del PIB, la más alta del continente. Sin embargo, en salud estamos muy lejos de lo mínimo necesario. El promedio del continente son $730. Uno de los países que tiene la mejor salud, como Uruguay, asigna $1.400 y en Bolivia solamente poco más de $300. Entonces, necesitamos por lo menos $1.500 millones para tener lo mínimo requerido. Ese es un problema central y que afecta a todos los niveles en la salud. Segundo, tenemos serios problemas en la salud, en la gestión de la salud. Es lamentable lo que han hecho en estos últimos 20 años, pero les doy un solo ejemplo. La Caja Nacional de Salud del año 2010 tenía 2.4 millones de asegurados y tenía 12.000 empleados. El año 2025 tiene los mismos 2.4 millones de asegurados, pero tiene 18.000 empleados. Y ojalá hubieran aumentado médicos. Me comentaban de que tienen 38 oncólogos y 400 abogados.
Entonces vamos a tener que reformular muchas cosas en la salud y sin lugar a dudas las regiones tienen que tomar un rol mucho más importante que el que tienen ahora en el desorden además que estamos viviendo en la salud. Desde luego que otorgándole una mayor responsabilidad y más recursos a la salud vamos a poder mejorar de manera importante. Samuel, es conocido y sabido por todo, y usted bien ha mencionado las cajas, y voy a ir directamente ahí, Caja Nacional, Caja Petrolera, Caja de Camino, etcétera. Todo donde mete la mano el Estado se pudre. Estas cajas, los dueños de estas cajas, deberían ser los que quienes administran y contraten médicos según sus necesidades. Hoy, el Estado, el gobierno en sí, es el que pone a discreción quién es el director nacional, quién es el director regional, etcétera. Hemos visto un minero, y sin desmerecer a los mineros, pero un minero jefe de la Caja Nacional de Salud. El Estado va a sacar las manos de ahí y va a dejar que los propietarios de las cajas, que son los que están asegurados ahí, manejen como mejor les parezca la salud dentro de las normas, obviamente. Y segundo, el Estado también es el mayor deudor de estas cajas. ¿El Estado se va a poner al día en estas cuentas? Con todo gusto, Estelo. A ver, creo que es muy importante tener en cuenta otra vez el ejemplo de la Caja Nacional de Salud. Tiene un directorio integrado por los trabajadores, los empleadores, y no funciona bien. Entonces, creo que no es solamente el transferir la responsabilidad, sino normar adecuadamente un mínimo de requisitos para que sea el mérito, el criterio de poder seleccionar a la gente. Y así que se tengan los recursos, pagaremos las deudas. Muy bien, muchas gracias. Hacemos ahora nuestra primera pausa y retornamos para hablar luego de democracia. Ante la propuesta de un pacto fiscal y cómo implementaría usted un sistema de distribución de recursos que garantice una mayor autonomía financiera a los departamentos y les permita administrar sus propios ingresos conforme a sus planes de desarrollo y asegure equidad mediante un fondo de compensación. Gracias, Delmar. Creo que en el primer módulo tocamos ese punto y ahora lo amplío. No solamente es reasignar los recursos existentes, el salvataje para las instituciones que están en serios problemas de sostenibilidad, sino también la asignación de futuros recursos basados en los principios de que salud y educación van por población, infraestructura van por el territorio y la extensión, y que se le debe agregar el componente de que aquel que más eficiente es en la recaudación, más derecho tiene a coparticipar. Pero me parece importante en un momento como este, liberar al pueblo boliviano del flagelo más grande, que es el impuesto inflacionario y la erosión del poder adquisitivo por la devaluación sistemática. Hasta que no hagas eso y estabilices la economía, no hay inversión, no hay cambio de la ley agropecuaria, no hay nuevo reordenamiento territorial con competencias y recursos, porque estás hablando de bolivianos que cada día valen menos hasta que no hagas el programa de salvataje inicial para inyectar los 12.000 millones de dólares al principio, acabar con la inflación, acabar con ese impuesto tan regresivo que se come el bolsillo, poder comprar comida en el mercado sin sufrir y tener el acceso a los dólares libremente. Ese es lo primero que debes hacer, de lo contrario no vas a tener un país con viabilidad hacia futuro. Junto con ese puente de estabilidad tienes que hacer el cambio de toda la legislación, y lo importante, como vimos, es que el sector agropecuario y la producción cruceña es el que más rápidamente te genera divisas, te puede paliar con biodiesel y etanol la falta de combustible y te garantiza la alimentación de las familias bolivianas. En toda la legislación sectorial que hay que cambiar, hidrocarburos, minería, litio, van a demorar más. En este momento no es qué va a hacer el gobierno por Santa Cruz, sino cómo Santa Cruz va a alimentar y salvar la economía boliviana con una nueva ley agropecuaria. Tuto, mencionan y permanentemente que el pacto fiscal se debe hacer. ¿De qué forma lo vas a hacer? ¿A través de una ley? ¿A través de un decreto? ¿A través de una decisión netamente ejecutiva? Porque siempre nos han dicho que lo van a hacer, pero no lo terminan haciendo, y siempre nos han mareado diciendo lo vamos a considerar, tenemos que hablar y profundizar en el modelo de distribución del pacto fiscal. Agustín, tenemos una oportunidad única, 20 años que ellos están en el gobierno, nosotros en minoría, ahora podemos tener mayoría. Por eso, del 8 de noviembre para adelante, lo importante es ganar el tiempo. He propuesto en el foro agropecuario, con la Cámara de Hidrocarburos, en Potosí, a los mineros. Vamos a saber, es única vuelta congresal el 17 de agosto. Hay que poner a trabajar a todos los parlamentarios para empezar Chaquirrayo, avalancha legislativa, para implementar todos los cambios que estamos hablando en todas las leyes sectoriales, en la autonomía total desde el 8 de noviembre, incluyendo por 2/3 aprobar las reformas a la Constitución para votarlas en marzo. Seguimos hablando de economía en este bloque, concretamente de economía y prevención de amenazas sociales. Samuel, Bolivia enfrenta retos significativos como la actual crisis económica, la reducción del acceso a los servicios básicos y la amenaza de una mayor intervención estatal que pueda afectar la capacidad productiva y la de inversión. ¿Cuáles son sus prioridades, Samuel, y estrategias para reactivar la economía, evitar el deterioro de las capacidades productivas y de inversión de las empresas, y qué garantías ofrece para evitar sobre todo una excesiva injerencia estatal en la economía, en el control de precios y de las divisas? Gracias, Delmar. El principal problema que tenemos en la economía, además de la excesiva intervención y crecimiento del Estado, es la incertidumbre.
Y yo creo que todavía tenemos tareas que hacer para reducir esa incertidumbre. Si mal no recuerdo, el Comité Cívico habló en su momento de la unidad, de que había que ver quién estaba arriba y que hay que apoyar. Bueno, han habido ya 8 encuestas y creo que no hay duda quién tiene la mayor preferencia del pueblo boliviano. Y no es tanto ya el miedo del más, pero sabemos que para elegir diputados uninominales, si los de la oposición tienen 1.25, el otro 20, y uno de los candidatos masistas tiene 26, se lleva el diputado, pese a que entre los opositores tengamos más del 50%. Entonces creo que es importante tener en cuenta de que si no hacemos las cosas bien, les vamos a regalar la posibilidad tal vez de que lleguen a los 2 o al tercio y no podamos modificar la Constitución y no podamos hacer modificaciones importantes. Entonces, en este momento, lo que se puede hacer en la economía va a depender de si tenemos mayoría congresal, si el MAS entre sus diversas versiones alcanza el tercio y evita que se pueda modificar la Constitución, que se pueda llevar adelante una serie de reformas que se tienen que hacer, porque claramente tenemos un Estado obeso y un sector productivo anémico y es fundamental cambiar no solo las leyes, sino la propia Constitución. Samuel, si Tuto Quiroga es presidente de la Nación, ¿apoyarías el proyecto y modelo económico que va a presentar al Parlamento por la vía ejecutiva, haciendo un acuerdo de gobernabilidad en el Parlamento? Agustín, 10 veces he dicho de que si yo no fuera primero, apoya al que esté primero. Entonces, esa pregunta no es para mí. Yo he cumplido mi parte de los acuerdos que se hizo. Entonces, claramente, yo he repetido en varias oportunidades, si no soy el primero, voy a apoyar al primero, como lo hice el año 2019, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta tiene el destinatario equivocado. Samuel, se la voy a hacer después a Tuto Quiroga la misma, pero en concreto, ¿harías un acuerdo de gobernabilidad con Tuto Quiroga? He dicho y te repito, claramente he manifestado N veces de que si yo no tuviera la mayoría, apoyaría al que tenga la mayoría. Gracias. Ahora hablamos de propiedad agrícola y área protegida. El sector productivo, especialmente el agropecuario, sufre ataques constantes como avasallamientos. Hay incertidumbre en la propiedad de la tierra e invasión de áreas protegidas, lo que genera inestabilidad y desincentiva la inversión. Tuto, ¿qué acciones concretas implementaría su gobierno para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada, proteger las tierras productivas de avasallamiento y reversiones injustificadas y salvaguardar las áreas protegidas y reservas forestales de invasiones, asegurando la sostenibilidad del sector productivo y el medio ambiente? Gracias, Dino. Vamos a votar el 17 de agosto y el pueblo va a votar. Ahí vamos a llegar. No se preocupen, ni se apuren, ni se pongan nerviosos. La propiedad privada es sagrada y el gobierno la debe defender y garantizar. Los principios que tienen que primar para el sector agropecuario son aquellos que deben regir para Bolivia entera, en las que yo creo desde el fondo de mi alma: prohibido prohibir, prohibido obligar y criminalizar el crimen. Eso debe aplicar para todos los sectores. Aquellos países donde todo es prohibido, todo es obligatorio, son como Cuba, son como Venezuela, son como Nicaragua. Ahora debemos salvarnos de eso, tener libertad plena, donde todo lo que se haga sea fruto de la iniciativa, del emprendimiento y la libertad para ejercer la propiedad sobre lo que tienes. No más el Estado diciéndote cupos, exportaciones, franjas, bandas, no exportes carne, no exportes aceite. Sí se mueren de hambre los países. Hay que tener la libertad para producir y cuando alguien hace algo criminal, decirlo como tal. Abigeato, avasallamientos, bloqueos son actitudes criminales. Hemos propuesto modificar el Código Penal para, como dice el Estatuto de Roma, bloquear es privar, no es un derecho, es privar a población civil de combustible, alimento y medicamento, debe ser tipificado como crimen y pasible a resarcimiento civil de aquellos que liderizan esos movimientos. Y creo firmemente en hacer una revolución propietaria liberal, que todo lo que tiene el Estado en empresas estratégicas, propiedad del pueblo, los puestos en el mercado de las caseritas titulados a su nombre, la tierra, propiedad individual. Las áreas protegidas y parques nacionales, ¿qué acciones específicas propone para proteger estos ecosistemas? Garantizar el cumplimiento de la ley, asegurar que las instancias regionales tengamos brigadas ecológicas, dejar de usar, ya no sirve ese satélite que anda dando vueltas y no sirve de nada. Ayer estaba yendo de Riberalta a Guayará, el Starlink, satélite suborbital, funciona una maravilla, te puedes comunicar, puedes prevenir, puedes tener información al doble de velocidad que lo que me da Tigo en mi departamento, puedes estar informado con todo ello, y los que hemos protegido los parques somos nosotros. Los que han intentado destrozar un parque nacional son ellos, junto a la Pachamama hasta que la queman sin clemencia. Ahora hablamos de saneamiento de tierras y lucha contra avasallamiento. La problemática de los avasallamientos y la incertidumbre en el saneamiento de tierras continúa generando conflictos y afectando el derecho a la propiedad privada y la inversión en el campo. ¿Cuál
sería la política de su gobierno para garantizar el desalojo inmediato de avasalladores, asegurar la conclusión del saneamiento de tierras sin vulneración de derechos y validar los títulos saneados. Samuel. De que los avasalladores y los avasallamientos son un hecho aislado. Claramente hay toda una organización con la complicidad de las autoridades, con la no firma de los títulos de propiedad para el agro. En fin, hay un conjunto de actividades que se hacen y tal vez la parte final es la que se instruye dónde ir a los avasalladores. Entonces hay que desmontar toda esa organización criminal y dar señales muy claras. Hay que modificar las leyes para que los avasalladores tengan una pena de cárcel elevada. Y al primero que avasalle hay que detenerlo y acusarlo de todos los delitos que acusan y dar una señal de que no van a salir a la semana como sucede actualmente. Entonces hay que dar señales muy claras, pero no hay que olvidar de que hay toda una organización criminal que está detrás de los avasallamientos que se ha sufrido en el último tiempo. Normativas ambientales y protección de bosque, de eso vamos a hablar y le voy a preguntar a Tuto. Las normas emitidas desde el nivel central promueven la degradación de bosques, recursos hídricos y otros ecosistemas, generando deforestación e incendios forestales, con terribles consecuencias en la calidad de vida de las comunidades y la base productiva. ¿Cómo reformaría o revisaría su gobierno el marco normativo nacional para garantizar la protección efectiva de las tierras forestales, los recursos hídricos y las áreas de protección especial, previniendo la deforestación, los incendios forestales y asegurando la sostenibilidad ambiental del país? Gracias, Telo. Prevención, titulación y garantizar de que el Estado nunca más se sorprenda. A mí cuando llega la época de incendios, lo único que me sorprende es por qué no sorprende. Si recurrentemente ocurre, como ha dicho Samuel, es deliberado, es una política de avasallar para tomar tierras, para extender políticamente un proyecto donde los organismos de seguridad no solo que no cuidan al avasallado. Me han dicho que está aquí Melissa Barba, ¿está? ¿Sí? Un aplauso para usted por lo que está haciendo. Póngase de pie. Bien, Melissa, gracias por el ejemplo que ha dado en Santa Rita. Y por haberlo correteado al que no le dio protección. Me tomé unos segundos para destacar eso. Prevención, brigadas ecológicas, satélites suborbitales, la prevención temprana, el tener equipos desplazados. Jorge Santisteban ha hecho una propuesta detallada en esa materia. ¿Qué tiene que ver la titulación con la prevención? Todo. Nadie quema su casa, nadie quema su vehículo, nadie quema su moto. Tenemos que hacer culto de la propiedad. Lo que es de todos no es de nadie, no lo cuidas, lo quemas, lo avasallas, lo invades y lo destruyes. Si tú tienes propiedad, tú la valoras, tú la atesoras. Y eso debemos hacer en la tierra para producirla también. Y lo último que estás hablando, otros temas que quería señalar acá, Stelo. Yo sé que se habla mucho del ecocidio y poco se habla de que en Santa Cruz hay iniciativas pioneras que son paradigmáticas en el mundo, no solo en la reducción de emisiones, sino en la captura de carbono. Traen enorme inversión. De lo único que me arrepiento de haber hecho el gasoducto con Brasil es que les cobramos la energía calórica y no la limpieza por reducción de emisiones. Tenemos un enorme potencial que se puede monetizar en la medida que tengamos todo esto de forma sostenible, reforestando y garantizando la sostenibilidad. Tuto, he ido muchísimas veces a los incendios. Aquí hay varios bomberos y varios jóvenes con los que vamos a ayudar. Se ha demostrado que el 80%, más del 80% de los incendios son en áreas protegidas y en comunidades que han sido traídas para una invasión geopolítica. Pero ellos tienen título y nuestros productores, nuestros pequeños y medianos productores no tienen título. Una vez usted, si es gobierno, a toda esta gente que ha venido a quemar, no la tierra solo los cruceños, sino el pulmón de Bolivia, les vamos a revertir sus tierras, sus títulos. Y tendrán que ser nuevamente donde son forestales y donde son de protección natural, volverán a su origen. Todo lo mal habido, Stelo, se revierte. Toda la plata robada se devuelve. El fallo contra la presidenta argentina, más allá de la penalidad, lo que más me gusta es devuelvan la plata. No solamente paguen la culpa, que la tienen que pagar, devuelvan la plata, devuelvan lo robado, incluyendo las tierras robadas, incluyendo cómo han quedado con la corrupción. Y lo que está señalando es la base del desarrollo, respeto a la propiedad privada y criminalizar los avasallamientos. Eso es volver el Estado de Derecho y terminar con el Estado de capricho de 20 años. Tiempo. Bien. Estimado Samuel, vamos a hablar sobre acceso a la biotecnología y el marco normativo. La necesidad de una ley que facilite el acceso a la biotecnología agropecuaria, incluyendo el uso de transgénicos y nuevas tecnologías, es crucial para la productividad y la competitividad agrícola en Bolivia. Si usted fuera presidente, se compromete y compromete a su gobierno a impulsar una ley que resuelva los problemas de acceso a la biotecnología agropecuaria y establezca un marco normativo claro y sólido,
para el uso de transgénicos y nuevas tecnologías emergentes en la agricultura boliviana? Mi posición es muy clara al respecto, lo he dicho en varias oportunidades. Es pues el absurdo más grande de que en este mundo de gran competitividad, alguien decía, es como una carrera de Fórmula 1, y el Estado Central nos ha impuesto que utilicemos unas semillas de hace 30 años, que es como mandarnos a la carrera de Fórmula 1, imagínense, con un modelo de hace 30 años. Es mandar a los exportadores a perder. Más bien que han sobrevivido con todas esas trabas, esos obstáculos. Entonces no hay duda de que tenemos que competir en las mismas condiciones que los vecinos y tenemos que recurrir a la mejor tecnología disponible. No hay duda de que rápidamente hay que levantar todas esas trabas, porque justamente los dólares que se han hecho gas por falta de inversiones en prospección y demás, se pueden reemplazar con dólares de un incremento importante de la producción agropecuaria destinada a la exportación. Entonces, no hay duda de que esa medida es fundamental, es estratégica para aumentar la producción. Y como me han comentado en algún momento, no solamente en la producción de alimentos, el algodón. En el algodón no se puede usar transgénicos, pese a que nadie come algodón, ¿no es verdad? Imagínense el absurdo que han llevado esto. ¿Tengo tiempo? Perdón, todavía. Entonces, desde ese punto de vista, está claro de que apertura total a los transgénicos. Bien, gracias. Estamos transmitiendo desde el Hotel Novotel, gracias a la señal de la Red 1. Vamos a hacer nuestra segunda pausa para hablar luego de democracia y gobernabilidad. 1 minuto y medio. Hola, hola. Perfecto. Bien, retornamos. Vamos a hablar ahora de democracia, justicia y gobernabilidad. Adelante. Todo Santa Cruz de Bolivia ha visto la forma que están actuando nuestros policías. ¡Avance, carajo! ¡Carajo! ¡No los destruyan! A un chico lo han dejado ciego, le han reventado la mitad de la cara. Los líderes clínicos y ciudadanos han denunciado una violenta represión policial ante la comunidad internacional.
preguntarse, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. Vamos a hablar de independencia judicial. El sistema judicial ha sido secuestrado e instrumentalizado por el gobierno central para imponer un régimen de terror e inseguridad en Bolivia. Afecta a toda la sociedad, especialmente a los más vulnerables y a quienes piensan distinto al proyecto oficialista. Tuto, si fueses presidente de la nación, ¿cuáles serían las 3 acciones más urgentes y concretas que implementar el sistema judicial, restituir su plena independencia, asegurar la eficiencia y transparencia en la administración de justicia y combatir de manera efectiva la corrupción y la injerencia política en el Poder Judicial? Gracias, Agustín. La historia enseña, y en Bolivia lo hemos sufrido, que los regímenes autocráticos totalitarios, antes del Congreso, cooptan el Poder Judicial. Yo estuve en Venezuela el 2015 cuando con la oposición ganamos 2/3. Tenían el Poder Judicial, castraron el Congreso y no podían aprobar ni la ley de la gravedad. Y perseguían y criminalizaban a los opositores y protegían a los ladrones del gobierno de turno. ¿Qué debemos hacer para recuperar la independencia judicial? Por mayoría calificada, las cabezas de los órganos por 2/3, con participación de la sociedad civil, de los colegios de abogados, de universidades, para que los mejores lleguen a estar a la cabeza de las instituciones. Parece quimera, pero aquí hay gente que recuerda que en su momento teníamos a Dermisaki de la Rocha, Wilman Durán en el Tribunal Constitucional, Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo, Amparo Vallivian en la aduana. Eso se hace recuperando los 2/3 en la cabeza de la institución, garantizando que magistrados, 1000 fiscales no sean del gobierno de turno, sean por carrera, por mérito, con escuela judicial, que sepas quiénes son. Y si algo hemos aprendido en el pasado, que si no limpias la cabeza, no le pidas al cuerpo que se porte bien. Como dicen en España, cuando el rey va a los toros, todos a los toros. Si el rey se va de timba, así es, y el mal ejemplo empezó de arriba. Entonces, 2/3 en las cabezas, carrera administrativa y digitalización, para que todo esté en cadenas de bloques, los procedimientos los puedas seguir y saber que la justicia digital no es sujeta a corrupción, para hacer que la justicia sea independiente, sirva al país y no al gobernante de turno, como penosamente ha pasado durante 20 años. Gracias. Ahora vamos a hablar de meritocracia y descentralización en la designación judicial. Samuel, se ha propuesto politizar la designación de autoridades judiciales, estableciendo procesos meritocráticos a nivel departamental con participación de comisiones evaluadoras y asambleas legislativas departamentales, y eliminando la elección popular para las altas autoridades nacionales de las Cortes. Samuel, ¿cómo garantizarías en tu democrática y despolitizada de estas autoridades judiciales, tanto a nivel departamental como nacionales, para asegurar la independencia e eficiencia del órgano judicial en Bolivia? Con todo gusto, Agustín. Pilares de nuestra propuesta está la designación de todas las autoridades por mérito, ya no más a los miembros del partido. Está claro de que el experimento que se ha hecho en el país en los últimos 15 años de elegir a los magistrados por voto ha fracasado rotundamente, y hay que dejar de lado ese experimento y volver al mérito. Para ello vamos a tener que modificar la Constitución, y ahí será el lugar donde se discutan las diferentes opciones, pero está claro de que tiene que ser por mérito, que la sociedad en ese proceso de selección, y tendrá que participar el Congreso. Hay otros que proponen que se seleccione candidatos por mérito, el Congreso eleve una terna y el presidente elija. En fin, hay varios modelos que sí funcionan. Entonces tendrá que ser esa discusión del mejor mecanismo para que se elijan las autoridades del Poder Judicial por mérito, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. No hay duda que el experimento es un fracaso, y hay varios otros temas que hay que modificar en el órgano judicial. Hemos hablado del Tribunal Constitucional, que no funciona, que ha extendido los procesos, que hace más tediosos, más caros, te extorsionan más. En fin, es el Congreso el que tendrá que definir cuál es el mejor mecanismo, pero la última reforma no ha funcionado. Tuto, los gobiernos municipales, las alcaldías, tienen gendarmes municipales. Sin embargo, los gobiernos departamentales carecen de una fuerza. El Cabildo de Santa Cruz aprobó ya la creación de una guardia departamental. No estamos hablando de duplicar a la policía, pero tener una guardia departamental para que los departamentos asuman un rol protagónico en hacer cumplir las disposiciones departamentales y resguardar la seguridad departamental en su jurisdicción. ¿Cómo impulsará su gobierno la gestión autonómica de la seguridad, permitiendo que hayan guardias departamentales bajo tuición de
del gobierno departamental para que los departamentos fortalezcan sus capacidades de seguridad ciudadana. Gracias, Delmar. En la autonomía total, la seguridad tiene que pasar a los gobiernos regionales. Mi buen amigo Jorge Aguilera, en las épocas pre-autonomía, me decía, y yo como prefecto tenía más autoridad sobre el comandante departamental de la policía de lo que tenemos bajo la autonomía, porque fue castrada. Y parte de un modelo centralista, represivo, autoritario, pasa por cooptar las instituciones de seguridad para mandar gente a diferentes regiones, que en Pando, que en Beni, que en Tarija, que en Santa Cruz, como hemos visto en el video, esté dispuesto a apalear a gente porque están haciendo protesta pacífica o hacerse a un lado para que pasen los del gobierno para avasallar y para quemar. No es casualidad, es deliberado, es el sistema que funciona así. Porque si tú tienes una policía departamental que está bajo tuición del gobernador departamental y antes el prefecto tenía más manejo, no va a salir a apalear a sus vecinos con los que vive, con los que comparte, porque alguien se lo diga de La Paz. Ni va a salir a hacerse a un lado sabiendo que alguien está avasallando, quemando o quitando tierras en Santa Rita, va a cumplir con el orden y seguridad. Y lo mismo aplica para el Ministerio Público. Si alguien es fiscal de un lugar, no puede ser mandado de otro con el fin de perseguir y criminalizar a todos. Seguridad, para que sirvan a la gente de forma descentralizada, es la que nos va a permitir cambiar las cosas. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente: no dejemos jamás que nos dividan entre exiliados, enterrados, encerrados o perseguidos. Todos hemos sufrido estos 20 años, Bolivia va a ser libre, los presos van a estar libres y honraremos a gente como Chonta Pinto Bakovic, que han dado su vida para que hoy tengamos democracia. Gracias. Estimado Samuel, vamos a hablar sobre la impunidad policial y oficial del movimiento al socialismo. Le voy a pedir, por favor, que miren la pantalla. Él es Ervin Chávez Durán. Tenía 38 años cuando participaba en las protestas ciudadanas por el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Lo mató un policía que le disparó en el ojo. Ese policía obedecía órdenes directas de su comandante para disparar a quemar. Su comandante obedecía órdenes muy ligeras. El ministro de Gobierno obedecía órdenes directas del primer empleado público del país, Luis Arce. De este hecho, no hay investigación ni proceso en curso para sancionar a los responsables directos e indirectos. Un gobierno bajo su mandato ¿dejará este caso en la impunidad? ¿Estaría usted dispuesto a instruir un proceso que contemple el establecimiento de responsabilidades penales a toda la cadena de mando antes mencionada? Desde luego que sí. Hay muchos crímenes impunes hasta el momento que no van a quedar así. Está claro que con el nuevo gobierno vamos a hacer que los que han violado los derechos, han matado gente, han secuestrado, rindan cuentas ante la justicia. En ese sentido, creo que es fundamental que para poder edificar una democracia distinta, sin perseguidos, sin detenidos políticos, es fundamental que los que han perseguido, los que han secuestrado, los que han matado, rindan cuentas ante la justicia y puedan pagar sus culpas. En absolutamente toda la cadena de mando. Desde luego. Perfecto. Tuto, tenemos una herida abierta y las heridas que no se curan generan enfermedades crónicas. Hay acumuladas evidencias y testimonios que son irrefutables de conocimiento público y de constancia ante organismos internacionales que permiten deducir que el caso del Hotel Las Américas fue una ejecución extrajudicial, un típico acto de terrorismo de Estado, planificado para criminalizar dirigentes y frenar el proceso autonómico. Se ha denunciado insistentemente la impunidad de los autores intelectuales y materiales, y también la ultrajante persecución judicial de inocentes y las extorsiones derivadas de este caso. A pesar de las evidencias, el crimen sigue impune y la justicia no ha sido restaurada. Si usted fuera presidente, ¿qué medidas urgentes y concretas va a implementar para garantizar una investigación exhaustiva e imparcial de este caso, identificar y llevar a la justicia a sus autores intelectuales y materiales, asegurar la verdad y la reparación de las víctimas y sentar un precedente firme para evitar cualquier forma de instrumentalización de la justicia con fines políticos? Gracias, Delmar. Dos cosas sobre esto. El gobierno que viene tiene una enorme tarea de estabilizar la economía, cambiarla, transformarla, digitalizarla e implementar la autonomía total, entre muchas otras cosas. Yo voy a mirar para adelante, pero no se puede dejar en la impunidad el latrocinio, la gastadera, la robadera y la corrupción, así como la persecución, el asesinato y las ejecuciones. Yo voy a conformar una comisión por 2/3 de gente conocida, notables, que se dediquen a recuperar todo lo que han robado, más allá de la persecución penal, para que devuelvan la plata que saquearon en tanta fábrica, en tanta corrupción. Y en la parte persecutoria, que se investigue absolutamente todo lo que pasó, con orgullo,
Teníamos 2 diputados que hicieron la investigación del caso Hotel Las Américas. Sabíamos que hubo ejecución extrajudicial. Trabajamos para que la CIDH admita. ¿Por qué hay que hacer esta comisión? Porque la justicia que tarda no es justicia. Y recién ahora está gente que ha sido perseguida, que ha sido asesinada, llegando a tener justicia en el sistema interamericano, donde pronto estarán en la corte. Y no basta con que reciba resarcimiento aquellos que fueron asesinados, aquellos que fueron injustamente encarcelados, sino que también se haga responsables a los de la cadena de mando para que nunca más un Estado mande a ejecutar extrajudicialmente a 3 personas en su cama en el Hotel Las Américas, o otro estaba en el Trompillo, y después venga a criminalizar a toda una región que buscaba autonomía. Tiene que haber un escarmiento único, y les garantizo que por lo que pasó en el Hotel Las Américas y por la señora Caroline Dwyer, que la he conocido, a la irlandesa, el que sabemos del Chapare, que es el principal responsable, va a pasar el resto de su vida o aquí preso, o en una hamaca caliente en Cuba, o en una celda bien fría en La Haya. Estimado Tuto, sobre el punto, viendo el escenario, hay varias víctimas del caso terrorismo. ¿A ellos les podemos garantizar aquí que se hará todo esto? Sí, Stelo, se los puede garantizar con la credibilidad de que trabajamos para que el sistema interamericano ponga los ojos sobre lo que pasó en Bolivia. Yo sé que la justicia que tarda no es justicia, y ha demorado demasiado. Y todo el mundo va a tener la justicia, porque miren lo que voy a hacer. Yo sé que está en otro proyecto, pero saludo y venero el sacrificio de gente como Zvonko Matković. Yo sé que por la campaña me tiene que decir cosas, no interesa. El sacrificio de él, la cárcel de él, de tantos otros cruceños, merece mi respeto y tendrá justicia para siempre. Vamos a hablar, Samuel, de garantías de justicia y reparación para presos y perseguidos políticos. Samuel, en Bolivia hay 331 presos y perseguidos políticos, de los cuales 64 son víctimas del gobierno del terrorista Evo Morales, 267 del gobierno del incapaz Luis Arce. Según un informe de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos, estos casos más emblemáticos incluyen a la expresidenta Yanine Áñez, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al ex dirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. ¿Cuál será tu posición al respecto? Y en caso de ser elegido presidente, ¿qué medidas impulsarás tanto para resolver la situación jurídica de estos presos, perseguidos y exiliados políticos, así como aquellas autoridades y funcionarios públicos que, sin respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, instruyeron y ejecutaron el secuestro, persecución e enjuiciamiento ilegal de todos ellos? Hola. Con todo gusto, Agustín. Hemos analizado claramente con los abogados especialistas la forma de acabar esas injusticias. Y los expertos constitucionalistas consideran que hay que tomar 2 medidas. La primera medida es aprobar una ley en el nuevo Congreso donde declare nulos esos juicios, porque hay una figura legal que es la causa viciada, y que por la causa viciada se declaran nulos esos procesos. Pero para cerrar todas las puertas, también hay que hacer que el Estado, el Ministerio Público, desista en esos procesos, de manera tal de que se cubra por ambas partes todas esas detenciones ilegales, el hecho de que se han hecho juicios sin cumplir la propia ley, el debido proceso. Entonces, ese va a ser uno de los primeros proyectos que vamos a enviar al Congreso rápidamente para que se apruebe esa ley de anulación de los procesos por causa viciada, y también veremos los mecanismos necesarios para que se desista de esos procesos de parte del Ministerio Público. Gracias. De la frustrada unidad hacia la gobernabilidad y defensa de la democracia. Esta pregunta va a ir para ambos. La constante demanda de la sociedad civil, incluyendo el Comité Pro Santa Cruz, por la unidad de las fuerzas democráticas de oposición para las elecciones de 2025, buscando un proyecto único que reconquiste la democracia en las urnas, no ha sido posible. Las candidaturas opositoras se presentaron dispersas. Ante este escenario, el Comité Pro Santa Cruz propone que las fuerzas opositoras que accedan al Poder Legislativo concreten un acuerdo postelectoral de gobernabilidad para garantizar la estabilidad, la institucionalidad, las garantías constitucionales, el Estado de Derecho, la justicia y la libertad, evitando todo tipo de sabotaje. ¿Están ustedes dispuestos a facilitar, apoyar y viabilizar acuerdos de gobernabilidad entre las fuerzas políticas con representación legislativa para garantizar la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la institucionalidad frente a posibles intentos de sabotaje o continuismos autoritarios? De manera concreta, ¿qué hará cada uno de ustedes al respecto? Con usted primero, Tuto. Gracias, Telo. Creo que has puesto sobre el tapete un tema central y esencial.
Nadie avisoraba el escenario que hoy está en puertas de suceder. Hemos vivido 20 años acostumbrados a que ellos son gobierno central y busquemos unos espacios municipales, regionales y, como lo sabe Germán, algunos curules para tratar de dar combate. 20 años este proyecto se acabó y se terminó. Va a llegar una nueva Bolivia. Va a haber una mayoría aplastante. Lamento la ausencia de los otros dos candidatos porque creo que es esencial saber que todos tenemos una responsabilidad. Tenemos diferencias, las vamos a dilucidar hasta el 17 de agosto, pero estoy convencido que estamos destinados a entendernos para cambiar Bolivia por las próximas décadas. No para una persona, para que el país nunca más sufra estos 20 años de latrocinio, destrucción total. Esa oportunidad se va a dar con el voto el 17 de agosto. Y como lo dijimos en el Foro Agropecuario y lo he dicho en diferentes instancias, no hay un minuto que perder. El que sea presidente, y quiero serlo, el 8 de noviembre, yo quiero que tenga todas las leyes, la reforma a la Constitución, el cambio agropecuario, el sistema de impuestos 10-10-10, todo listo para del 8 de noviembre a fin de año aprobar todo y cambiar todo para ganar el tiempo perdido. Eso requiere mayoría y mayoría calificada para las reformas a la Constitución. Y podemos desde el 18 de agosto trabajar porque vamos a saber, es una vuelta congresal, 2 potenciales presidenciales. Sabremos quién está en el Congreso y empezar a trabajar agosto, septiembre, octubre para que Bolivia del 8 de noviembre cambie para siempre, termine la noche y empiece un amanecer de larga historia para cambiar Bolivia para siempre. Samuel, por favor. Gracias, Telo. Creo que es importante recordar un poco cómo el 18 de diciembre firmamos un acuerdo ante el país de que íbamos a hacer una encuesta a fines del mes de marzo y el que estaba arriba iba a ser apoyado por los otros candidatos. Todo iba muy bien, porque aparentemente al principio había algunos que estaban encima de las encuestas, pero todo se arruina al momento que se publica la primera encuesta de la Red 1, donde muestran que yo era el que tenía la mayor preferencia. Y a partir de ese momento empezaron a surgir una serie de teorías de que era ilegal hacer encuestas y al mismo tiempo me denunciaron ante el Tribunal Electoral. Después se dijo que las encuestas no eran las correctas. En fin, una serie de pretextos absurdos. Bueno, se hicieron las encuestas, no quisieron cumplir su palabra, pero desde esa fecha se han hecho 8 encuestas, 8. Y en todas soy el que encabezo. Entonces, ¿por qué no cumplen su palabra? Porque ahora hablar de otro acuerdo, de decir, no, veremos en noviembre, que no sé qué hacemos. La verdad es que ya no creo, pues, si no tienen palabra y no cumplen, ¿qué credibilidad van a tener para más adelante hacer otros acuerdos y que se le crea? Yo he aprendido en la vida que la palabra es sagrada. El que no tiene palabra pierde total credibilidad. Será que vengo del sector empresarial donde la palabra es fundamental para sobrevivir, pero creo que no hay que cerrar esa página y pasarla a Tiempo. otra. Gracias. Esa fue la última pregunta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar a cada uno, ya para finalizar, 1 minuto y medio, y en ese minuto y medio cada uno de ustedes va a sintetizar lo que se ha dicho en 3 aspectos: autonomía, economía y democracia. Tiene 1 minuto y medio cada uno. Adelante, Tuto. Gracias, Delmar. Ya no vamos a volver a mirar por el retrovisor. Sabemos lo que pasó, después lo explicamos. Veamos hacia adelante. Tenemos una oportunidad única e histórica para hacer la autonomía total, descentralizando la salud, la educación y la seguridad con el nuevo gobierno, para que después de 20 años deje de estar secuestrada y sea completa para beneficio de los ciudadanos. Segundo, tenemos la obligación de salvar la economía, de devolver estabilidad. Tenemos el programa internacional claro y sobre la mesa y la agenda de cambio radical y total de todos los sectores, de toda la legislación, con tratados bilaterales de inversión, con mecanismos de arbitraje internacional para que Bolivia tenga un puente de estabilidad, atraiga la inversión y genere exportaciones. Y tercero, vamos a garantizar que en democracia se construya una Bolivia que haga justicia por lo que ha pasado, que la tenga independiente hacia adelante, donde la seguridad sea para el ciudadano y no para el gobierno de turno. Yo no voy a perder 1 minuto siguiendo en la gresca, yo voy a mirar para adelante y agradezco al Comité Cívico por invitarnos acá. El 17 de agosto termina la noche, sale el sol viene del oriente, ilumina los valles, resplandece sobre la cordillera y todo Bolivia va a brillar bajo el impulso de Santa Cruz, como dice su himno: libertad, libertad van diciendo, libertad van trinando las aves, libertad van a ir votando los ciudadanos y Bolivia será libre para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, desde este 17 de agosto. Adelante, Samuel, 1 minuto y medio. Gracias, Delmar. No hay duda de que la pregunta que se van a hacer todos los bolivianos cuando vayan a emitir su voto este 17 de agosto es: ¿quién tiene el plan y la capacidad para solucionar la actual crisis económica? Yo tengo un plan que lo conoce todo el país y además yo ofrezco una solución diferente, no lo mismo que han ofrecido los políticos en tantos años. Yo provengo del sector privado, donde tenemos palabra, cumplimos a los que nos comprometemos, donde tomamos decisiones
donde buscamos a la mejor gente para resolver los problemas. Y además, una vez que resolvamos el problema, está claro que vamos a empezar a distribuir a partir del 1 de enero del 2026 los recursos del país de manera diferente. 50% para las regiones, 50% para el gobierno central. Hemos hecho un cálculo y eso es lo factible, eso es lo posible. No vamos a ofrecer cualquier cifra en etapa electoral. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros avanzaremos en darle poder a las regiones, en darles recursos y que tomen las decisiones en salud, en educación, en seguridad y en el control del medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al Hotel Novotel por recibirnos, a la Red 1 de Bolivia por esta transmisión, también a la Red Unitel por la retransmisión de esta señal. Este ha sido el encuentro por la reconstrucción de Bolivia. Para cerrar este evento, escuchamos las palabras del primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana.